Muy buenos días, alumnos y alumnas del octavo grado. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy seguiremos en la unidad de manera de contar. Estaremos siempre en la lección del mismo nombre, manera de contar, pero el día de hoy trataremos el tema sobre principio del producto. Esto para matemáticas de octavo grado de educación básica. Los objetivos propuestos para esta semana son encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos o más casos por medio de una tabla, además de encontrar la manera de ocurrencia de dos casos por el principio del producto. Para comenzar el desarrollo de la clase, tenemos el ejemplo número 1, el cual nos dice: se tiran dos dados, uno grande y uno pequeño. Encuentre el número de casos donde el número del dado pequeño es menor que 3 y el del dado grande es un número impar. Pongamos en contexto el ejercicio. Vamos a imaginarnos que tiramos dos dados, un dado grande y un dado pequeño. Obviamente obtendremos dos valores. Lo que nos piden encontrar es el número de casos posibles donde el número del dado pequeño va a ser menor que 3 y el dado grande será un número impar. ¿Cuántos casos posibles existen de que esto ocurra? Bien, vamos a encontrar la solución y lo que nos vamos a preguntar será: ¿cuál es el número de casos para el dado pequeño? Vamos a tratar de hacerlo individualmente. Nos dice que en el dado pequeño lo que nos tiene que salir es un número menor que 3. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Solamente tenemos dos posibilidades, el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque estos son los dos números que son menores que 3. Ahora nos preguntaremos: ¿cuál es el número de casos para el dado grande? Lo que nos piden en el dado grande es que sea un número impar. Si tenemos los números del 1 al 6, ¿cuántos de estos números son impares? Tenemos tres posibilidades: el 1, el 3 y el 5. Estos son números impares. Para hacer una pequeña retroalimentación sobre esto, número impar es aquel número que no tiene mitad, o sea que no se puede dividir entre 2. Entre el 1 y el 6, el 1 no lo podemos dividir entre 2, el 2 sí. El 3 no lo podemos dividir entre 2, el 4 sí, el 5 no y el 6 sí lo podemos dividir. Por lo tanto, los números impares serían 1, 3 y 5. Ahora, ¿cuál es el número de casos posibles donde se nos dé esta combinación de números tanto en el dado pequeño como en el dado grande? Para entender esto, lo que haremos será elaborar una tabla similar a la que tenemos en pantalla, donde tendremos los números de los dados pequeños y del dado grande. Como habíamos mencionado, el dado pequeño, las posibilidades son el 1 y el 2, en el dado grande sería 1, 3 y 5. ¿De dónde obtener estos valores? Los casos posibles que nos puede funcionar sería que en el dado pequeño salga un 1 y en el dado grande salga un 1. Los valores serían 1 a 1, donde el primer valor es el dado pequeño y el segundo valor es el dado grande. Aquí lo tenemos. En la tabla podemos observar fácilmente el número de casos. En este caso, el número que corresponde al dado pequeño será el primero y el número que corresponde al dado grande será el segundo. Los casos posibles serán 1 y 1, 1 para el dado pequeño, 1 para el dado grande, 1 para el dado pequeño, 3 para el dado grande, 1 para el dado pequeño, 5 para el dado grande. Igual manera, en la parte de abajo puede salir un 2 en el dado pequeño y un 1 en el dado grande, un 2 en el dado pequeño y un 3 en el dado grande, un 2 en el dado pequeño y un 5 en el dado grande. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Entonces, si las contamos, podemos darnos cuenta de que existen 6 casos posibles de obtener un número menor que 3 en el dado pequeño y número impar en el dado grande. ¿Cuál es la diferencia de este tema con el tema de la semana anterior? Noten que aquí lo que hacemos es, como hay dos dados, nos puede salir un número y otro en el otro dado. Diferente en la semana pasada, que era
un número o otro número. En este caso se pueden ser los dos valores al mismo tiempo. En el tema anterior no podían existir los dos casos al mismo tiempo. Esa es la diferencia con el tema de esta semana. Continuando con el proceso de la clase, veremos ahora el ejemplo número 2, el cual nos dice: se dispone de los colores azul, rojo, amarillo y verde para pintar las dos partes de una bandera. Aquí tenemos la bandera, está separada en dos partes. Los dos colores que vamos a utilizar tienen que ser diferentes. No podemos pintar la bandera de un mismo color. ¿De cuántas maneras se puede pintar? Bien, entonces aquí vamos a leer el problema y comprender la situación de los dos colores diferentes en las partes de la bandera. Nos dicen que tenemos 4 colores: azul, rojo, amarillo y verde, para poder pintar esa bandera en dos partes. No puede ir pintada del mismo color. Entonces, ¿cuántas maneras diferentes se puede pintar? Se seleccionan los colores en el orden 1 primero y el segundo sería el número 2, y se hace una tabla con las combinaciones. ¿De cuántos colores disponemos para pintar esa bandera? Disponemos de 4 colores: azul, rojo, amarillo y verde. ¿Cuántas partes tiene esa bandera? Tiene 2 partes. ¿Cómo deben ser los colores que se utilicen en las partes de esa bandera? Bueno, el ejercicio nos dice que tienen que ser diferentes. ¿Y cómo podemos saber de cuántas maneras distintas se pueden pintar las dos partes de esa bandera? Bueno, lo que sugerimos es elaborar una tabla también en el cual irán los colores. En este caso van a ser los mismos colores en una columna como en la fila, como la que tenemos en pantalla. El color número 1 que podemos utilizar es azul, rojo, amarillo y verde. El color 2 que podemos utilizar es los mismos: azul, rojo, amarillo y verde, pero las combinaciones tienen que ser diferentes. Eso hay que aclararlo. Aquí dice que no es válido que lleven el mismo color las dos partes, ya que se está utilizando colores totalmente diferentes. Por eso los colores que están en esta línea no están permitidos, porque aquí se formaría azul azul, aquí se formaría rojo rojo, amarillo amarillo, verde verde. Entonces las combinaciones posibles para esta bandera pueden ser azul y rojo, azul y amarillo y azul y verde. Podría ser también rojo y azul, rojo y amarillo, rojo y verde. Podría ser amarillo y azul, amarillo y rojo o amarillo y verde. O también podría ser verde y azul, verde rojo, verde amarillo. ¿Cuántas maneras diferentes hay de poder pintar esa bandera con colores distintos? Si los contamos ahí, poder haber 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podemos pintar esa bandera de 12 maneras diferentes con dos colores distintos. Llegado a esta parte del video, usted puede pausar el video y resolver el ejercicio número 1 de la cartilla de trabajo. Luego de resolver el ejercicio, usted puede regresar al desarrollo de la clase. Una vez que ya hemos comprendido, que ya hemos analizado, ya hemos resuelto ejercicios sobre la probabilidad de que ocurran dos casos al mismo tiempo, ahora trataremos otro enfoque. Veremos el ejemplo número 3, el cual es el mismo ejemplo número 1, donde tiramos dos dados, un grande y uno pequeño. En el dado pequeño tiene que salir un número menor que 3 y en el dado grande debe de salir un número impar. Tomaremos otro enfoque. El enfoque que utilizaremos será uno que se llama diagrama de árbol. Para hacer un diagrama de árbol, lo que necesitamos es escribir primero los casos posibles y el número de ocurrencias de esos casos. En este caso sería número del dado pequeño, número del dado grande y los casos correspondientes. ¿Qué números pueden salir en el dado pequeño? Si nosotros volvemos y vemos en el dado pequeño, puede salir el 1 y el 2, porque nos están pidiendo números menores que 3. En este caso, para el dado pequeño, los números menores que 3 van a ser el 1 y va a ser el 2. ¿Qué números pueden salir en el dado grande? Números impares, habíamos dicho, el 1, el 3 y el 5. 1, 3 y 5. Y esto lo vamos a unir con unas
flechas. Y vamos a escribir los mismos números del dado grande, pero para el número 2 del dado pequeño. Nos va a quedar de esta manera. Y en los casos correspondientes sería el 1 con el 1, el 1 con el 3 y el 1 con el 5. Nos va a quedar de esta manera. Sería 1 con 1, nos quedaría así: 1 en el dado pequeño, 1 en el dado grande. 1 en el dado pequeño, 3 en el dado grande, 1 en el dado pequeño, 5 en el dado grande. De la misma forma lo vamos a hacer para el 2. 2 en el dado pequeño, 1 en el dado grande, 2 en el dado pequeño, 3 en el dado grande y 2 en el dado pequeño y 5 en el dado grande. Usted puede notar que son los mismos casos que nos dieron en la tabla del ejemplo número 1, pero trabajar con el diagrama de árbol es más intuitivo y es más fácil de visualizar los casos correspondientes. Esta manera que muestra como ramificaciones se llama diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es una manera para contar las combinaciones en forma más ordenada, además de que cada una de las ramas muestra una combinación diferente. Resolveremos rápidamente un ejemplo, el ejemplo número 4, con el diagrama de árbol, el cual nos dice: en los meses de vacaciones, un estudiante puede visitar las ciudades de Danlí, Juticalpa o de Comayagua. Puede viajar en vehículo propio o en un bus interurbano. Y además de eso puede alojarse en 3 hoteles diferentes: el hotel A, el hotel B o el hotel C. ¿Cuántas maneras distintas hay para que el estudiante tome sus vacaciones? La diferencia con los ejemplos anteriores es que este tiene 3 posibilidades antes de llegar a los casos correspondientes. Las 3 posibilidades son la ciudad, el transporte y el hotel. ¿Cuántas combinaciones diferentes se pueden hacer para que el joven tome las vacaciones? El diagrama de árbol nos quedaría de esa manera. Las ciudades son Danlí, Juticalpa, Comayagua. El transporte puede ser bus o automóvil. Noten que las opciones de transporte van para cada ciudad: bus y automóvil para Danlí, bus o automóvil para Juticalpa y bus o automóvil para Comayagua. Y los diferentes hoteles deben de ir para cada transporte de cada ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede alojarse en el hotel A, B o C si va en bus a Danlí. Puede alojarse en el hotel ABC si va en automóvil a Danlí, en el hotel ABC si va en bus a Juticalpa, en el hotel ABC si va en automóvil a Juticalpa, en el hotel ABC si va en bus a Comayagua o en el hotel ABC si va en automóvil a Comayagua. Note que cada opción del siguiente nivel debe de ir para cada una de las opciones del nivel anterior. Ahora vamos a obtener los casos correspondientes. No lo vamos a escribir todos porque esto nos va a tomar demasiado tiempo. Simplemente vamos a escribir el total de casos. Si contamos, serían 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hay 18 opciones diferentes de que el joven tome sus vacaciones en estos meses que tiene de asueto. La ventaja de este diagrama es que puede continuar con muchas combinaciones diferentes. Muy bien, para comprender mucho mejor el diagrama de árbol haremos otro ejemplo, el ejemplo número 4, el cual nos dice: se tienen 4 tarjetas enumeradas del 1 al 4. De estas 4 tarjetas se hacen 2 extracciones. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar 2 tarjetas, una primero, otra después, sin reposición. Se colocan las tarjetas en el orden de la extracción de izquierda a derecha, formando un número de 2 cifras. ¿Cuántos números distintos se pueden formar? Aquí lo que nos dice es que hay 4 tarjetas. Vamos a tomar una tarjeta primero y esa tarjeta será las decenas de un número. Tomaremos otra tarjeta y esa tarjeta será la unidad, formando un número de 2 cifras. Nos dice que no hay reposición. ¿Qué datos vamos a colocar en el diagrama de árbol? Bueno, lo que vamos a colocar es primera extracción, segunda extracción y los casos correspondientes. ¿Qué tarjetas tenemos disponibles para obtener la primera extracción? Tenemos las 4 tarjetas principales, la 1, la 2, la 3 o la 4.
nos dice que no hay reposición. ¿Qué significa esto? Sin reposición significa que una vez extraída una tarjeta, esta no puede colocarse o reponerse y extraerse de nuevo. Si sacamos el número 1, ese 1 ya no está disponible en la segunda extracción. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es analizar un poco. Si en la primera extracción obtuvimos el 1, para este caso, en la segunda extracción, están disponibles el 2, el 3 y el 4. No está disponible el 1. Si en la primera extracción obtuvimos el 2, en la segunda no está disponible el 2. Lo que estaría disponible sería el 1, el 3 y el 4. Si en la primera extracción se obtuvo el 3, para la segunda extracción en este caso están disponibles el 1, el 2 y el 4. Si en la primera extracción se obtuvo el 4, para la segunda está disponible el 1, el 2 y el 3. ¿Qué casos o qué números se pueden formar? En la primera rama se puede formar el 12, el 13 y el 14. En la segunda rama se puede formar el 21, el 23 y el 24. En el siguiente grupo el 31, el 32 y el 34. Y en el último grupo se pueden formar el 41, el 42 y el 43. De esta manera podemos obtener 12 casos posibles y vamos a incluir ahora el principio del producto. ¿De dónde obtenemos el 12? De multiplicar 4 por 3. ¿De dónde sale el 4 y de dónde sale el 3? El 4 es la primera extracción. Note que tenemos 4 opciones disponibles en la primera extracción y el 3 es la segunda extracción. ¿Cuántas tarjetas tenemos disponibles para la segunda extracción? 3. Si multiplicamos 4 posibles casos en la primera por 3 posibles casos en la segunda, nos da como resultado 12, que es el número total formado. Y entonces vamos a cerrar la clase haciendo una conclusión. La conclusión sería sobre el principio del producto. El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por n, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica. Llegado a este punto del video, van a resolver el ejercicio número 2 de la cartilla de trabajo. Con esto nosotros hemos llegado al final de la clase para esta semana.